Y trascendental en la vida de nosotros, como personas, como creyentes. Porque el tema que vamos a compartir, y en un momento leeremos el texto, analiza la verdadera situación del hombre o de la mujer frente al plan divino, es decir, frente al propósito de Dios. ¿Y por qué? Porque cuanto más aún para un creyente, pues no basta solo haber entregado nuestra vida a Cristo, sino también que debemos de entender si estamos dentro del propósito de Dios en lo que estamos haciendo, o quizás, o es posible que no estemos dentro del propósito de Dios. En ese sentido, entonces, hemos de leer Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. La palabra del Señor dice así: Entonces vinieron a Jericó, está hablando de Jesús y sus discípulos. Luego dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado, ¿qué dice el texto, mis hermanos? Junto al camino y mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, es decir, comenzó a gritar a voz en cuello y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces sucede algo, y la Biblia dice: Jesús se detiene y mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te está llamando. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Como si no supiese que era ciego. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y cómo termina este pasaje, mis hermanos? Y seguía Jesús, dice, en el camino. Oremos un momento y démosle gracias a Dios por lo que Dios pueda hablar a nuestro corazón, y que seamos lo suficientemente sensibles para que Dios hable a cada uno conforme a su voluntad. Oramos. Amado Padre, esta mañana te damos las gracias porque nos permites poder juntarnos para escudriñar y buscar aquellas piedras preciosas que tú tienes guardado para la vida de cada uno de manera personal. Te pedimos como iglesia que nos ayudes a ser sensibles, Señor, y a poder seguir aprendiendo en nuestro caminar diario. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo y pedimos, oh Dios, que cualquier pensamiento, cualquier preocupación por un familiar, por las cosas que vienen en las próximas horas, puedan ser calmados en nuestro ser y poder estar atentos a ti. En el nombre de Jesús, con acciones de gracias, Señor, te damos amén y amén. Es interesante, decíamos al inicio, acerca de un tema tan importante de poder entender el propósito de Dios para nuestra vida. Cuanto más entender el propósito de Dios para nuestra iglesia, o para nuestra familia, o para nosotros de manera personal. Al leer Marcos capítulo 10, 46, 52, habla de la historia de un ciego. De un ciego como muchos de los que la Biblia va a narrar en el Nuevo Testamento. Pero un dato importante: de los muchos ciegos que la Biblia narra, no todos fueron sanados. No todos los ciegos que la Biblia narra y que el Señor estuvieron cerca al Señor Jesús, no todos fueron sanados. En el caso de este ciego llamado Bartimeo, él fue sanado. Y es importante entender esto como introducción, porque es posible que en nuestra sociedad, que en nuestro país haya personas
haya familias que por alguna razón no tienen claro el propósito de su vida. Es decir, no solamente el vivir, el ganar y el sobrevivir, sino el de darle un propósito claro para su vida. Si me permiten y nos podríamos preguntar, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo creó a usted? No a la persona que está a su lado, sino a usted. ¿Cuál podría ser nuestra respuesta? Sí, yo tengo claro hacia dónde voy. Sí, yo tengo muy claro hacia dónde estoy y lo que vendrá por delante. O es posible que nuestra respuesta sea, yo tengo planes personales, pero no sé hasta dónde llegaré. No sé cuál es lo que el próximo año o durante este año, qué decisiones tomaré. Cuando un hombre, una mujer, un joven, una señorita, una familia tiene un propósito claro, sabe a dónde va. Y puede entonces, a pesar de que haya muchas invitaciones o opciones, sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando no es así, cualquier idea, mis hermanos, mis amigos, cualquier idea, cualquier concepto, siempre va a ser bueno seguirlo. Porque no tengo algo para mí. Entonces, si alguien o algo dice algo que me hace pensar, yo creo que eso debo hacer. La Biblia nos enseña que debemos aprender a discernir. Debemos aprender a contar los años que tenemos y ser sabios para saber lo que tenemos que hacer. En ese sentido, podemos entender que tener la visión de Dios es conocer el propósito para lo cual Dios nos creó, para lo cual Dios nos llamó. Y podemos ver como ejemplo que María, según narra la palabra de Dios, llegó a entender cuál fue el propósito para su vida. ¿Cuál era el propósito para ella? Llegar a ser una sierva y la madre del Salvador. Un propósito muy hermoso. Moisés, ¿a los cuántos años? María era jovencita. Y dicen los estudios que no era joven, era un adolescente joven cuando entendió eso. En el caso de Moisés, ¿cuándo entendió él que debía hacer lo que tenía que hacer y para qué fue creado? Los primeros 40 años estuvo dentro de Egipto, aprendiendo de todo lo mejor que se puede de una potencia mundial, como esos entonces, en la universidad, porque él sí estudió. Los otros 40 años se fue al Frigider. Dios lo mandó al desierto. ¿Para qué? No para desaprender, sino para entender que había algo por encima de lo que él creía que era. Y los siguientes 40 años para cumplir el propósito de Dios. En el caso de Moisés, y no se me asuste por favor, a los 80. ¿Es que acaso uno tiene que aprenderlo de pequeño? Dios tiene un propósito con cada uno. Lo importante es entender dónde encajamos en el propósito de Dios. No es como nuestra sociedad. No, los jóvenes tienen que aprender. No, todos tenemos que aprender. Y eso es importante. También vemos la historia de Josué. Josué, siendo joven, entendió que Dios le dio la visión de poder conquistar una tierra que ya había sido entregada a una generación pasada, pero por desobediencia, pero por falta de fe, no lo poseyeron. ¿Es importante tener la visión de Dios? Sí, mis hermanos, sí, mi amigo o mi amiga, porque la visión da dirección, porque ordena nuestra vida, porque nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Cuando tú tienes visión, no solo tienes dirección, sino que también tienes bien claro tus prioridades y sabes y puedes desarrollarte al máximo. Y eso trae, dice la Biblia, bendición a nuestra vida, bendición a nuestra familia, bendición a nuestra nación. Entonces, permítame resumir esto para entrar al texto bíblico. Lo más importante en esta vida no es saber dónde estamos. Lo más importante, piénselo por favor, es saber hacia dónde vamos. Porque eso da dirección. La Biblia entonces narra la vida de este ciego y de la intervención de Jesús.
Se dice ahí, por favor, fíjese, y lo he tratado de desarrollar texto por texto nada más. ¿De dónde era el ciego? Se menciona en el texto bíblico, vamos a usar bastante la Biblia en este momento, tratando de analizarla. Se dice que era de Jericó, una ciudad a 27 kilómetros de Jerusalén. Pero lo importante de esto es que según la historia, Jericó fue derribada justamente por los israelitas. ¿Se acuerda usted? Pasaje bíblico. Israel destruyó Jericó. En capítulo 6 de Josué lo va a mencionar. Y en la actualidad, internet, ¿no? Google, que es uno va siempre para aprender cosas. Jericó, la ciudad de Jericó sigue siendo hasta ahorita escombros. Hasta este momento sigue siendo escombros. ¿Por qué? Se dice que muchos han querido reconstruirla, pero no han podido hasta este tiempo. Y cuando uno se pone a pensar acerca de eso y uno se pregunta, ¿y por qué podría ser? Solamente les doy el texto, Josué 6:26. Hubo ahí una palabra para Jericó de un hombre de Dios. Y hasta ahora se entiende por qué es que no se ha podido. Pero miren lo que dice el versículo 46, por favor. Y entramos entonces al tema. Versículo 46 dice que Jesús y sus discípulos fueron a Jericó, y luego dice, y saliendo de Jericó, no dice qué cosa hubo en Jericó. No especifica qué cosa hubo. Pero lo que sí podemos entender para nuestras propias vidas es que Jesús, a donde quiera que iba, siempre bendecía. Siempre había una palabra de exhortación. Es decir, Jesús caminaba y vivía con un propósito en su vida. No dice, no especifica, mire el texto. Dice, y fueron a Jericó, y el que narra este pasaje no da detalles, solamente dice, y saliendo de Jericó, como decir, ¿y qué fue a hacer Jericó? Bueno, definitivamente, Jesucristo, nuestro Señor, a donde todo lugar donde iba, algo sucedía. Algo, para bien, para bendición, para lo que fuere. Y creo yo, mi hermano, mi hermana, que todo hombre de Dios o mujer de Dios, cuando tiene bien claro su propósito de Dios, a donde quiera que vaya, siempre algo bendecirá. Sea que sea una visita familiar, sea que sea un campamento, un retiro, siempre transmite bendición. Siempre transmite, no que sea perfecto, siempre muestra su vida. Y eso ayuda y bendice a otros. Ya sea por sus palabras, ya sea por su carácter, ya sea por su forma de ser, pero siempre se da algo. El texto dice que al salir Jesús, y le ruego que vea ahí, con sus discípulos, en ese tiempo Jesús ya era un hombre conocido por sus milagros, por sus predicaciones. Y dice que una gran multitud, no dice la cantidad, una gran multitud, y habría que saber qué cantidad de gente, estaba agolpada tratando de ¿qué? De acercarse a él, de tratar de tocarlo, porque era una persona importante. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿dónde estaba el ciego? Este ciego Bartimeo. Correcto, el texto nos dice que estaba sentado junto al camino, no estaba en el camino, estaba a un costado. ¿Y qué hacía? Lo mejor que en ese tiempo hacían estas personas era mendigando, porque no le quedaba de otra. Mendigar, la limosna, la voluntad, la piedad de lo que le podrían dar. Y es interesante, ¿por qué? Porque ¿cuántos de nosotros, y lo digo con mucho respeto, conocemos cómo vive una persona que tiene esta deficiencia? Un hombre o una mujer, cuando es ciego, ¿puede manejarse solo? Quizás dentro de casa, en alguna forma, pero puede observar las cosas como las vemos tú y yo. Tiene el entendimiento de poder de comprender por las cosas que visualiza. ¿Sabe lo que es el sol? ¿Sabe lo que son las plantas? ¿Sabe poder distinguir? Es interesante porque este tipo de personas necesitan ayuda. Necesitan que alguien les guíe, que alguien les oriente. Muchas veces,
en el centro de Lima, sobre todo en Plaza San Martín. Muchos, porque ahí hay un centro, siempre salen y están pidiendo en las esquinas: disculpe, caballero, señor, señora, ¿puede ayudarme a cruzar? ¿O puede ayudarme a subir a tal bus porque me estoy yendo a tal lugar? Siempre hay una dependencia. Y en el caso de este hombre, lo vemos así. Necesitaba la ayuda de otros. ¿Por qué? Porque no podía. Y es interesante que sucede algo en el versículo 47. ¿Qué es lo que sucede en el 47? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo narra? Y oyendo, enterándose que era Jesús el que él había escuchado por testimonio de que lo que hacía y hablaba, empezó a ¿qué? Hermanos, no empezó a hablar, sino a gritar. Si usted estuviese en medio de una muchedumbre, y permítame solamente un ejemplo, de 1000 personas, usted grita, ¿se le escucha? Es difícil, porque la gente suele hablar, murmurar, entre los que hablan y no. Se hace complicado escuchar a una persona que grite. Jesús estaba saliendo y estaba con sus discípulos, y permítame poder graficar esto. Había mucha gente que lo quería coger, tocar, escuchar. ¿Y qué hacían los discípulos? Pues yo me imagino, tipo guardaespaldas, ¿no? Tratando de hacer un costado para que el Señor pase. Algo por ahí. Porque es algo normal. El Señor tenía que seguir con sus propósitos. Y la gente trataba de que lo mire, de que tocarlo, de poder apreciarlo, de conocerlo. Pues estaba saliendo de Jericó. Y es ahí donde el ciego empieza a gritar a voz en cuello, porque sabía que ese tal Jesús podía hacer algo en su vida. Y esto es interesante, porque pregunto, según el texto, ¿qué está gritando el ciego? ¿Qué está pidiendo? Oh, qué interesante. Lo que el ciego está pidiendo no es algo que le sale en el momento, sino que es una reflexión de su condición y de lo que él cree que necesita de parte de Dios. Y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Le dice: ten misericordia de mí. Y esto es tan importante entenderlos, porque muchas veces no pedimos o no pensamos que necesitamos misericordia. Hay veces uno puede pensar que necesita un poco de economía, un poco de tranquilidad, un poco de amor, un poco de algo que sacie y pueda sentirme bien. Pero no pedirle: Señor, ten misericordia, nada más. Note por favor las palabras, o piénselo por un momento. Está pidiendo misericordia. Y al pedir misericordia, lo que está diciendo es: Señor, haz algo, no sé, haz algo. Solo haz algo, ten misericordia, apiádate de mí. Y el texto dice claramente, y avanzamos, que el ciego Bartimeo, a voz en cuello, empezó a gritar y a gritar. Yo no me imagino eso. Y Jesús seguía caminando, obviamente. ¿Cuántas veces pensamos o hemos pensado que quizás lo que tenemos no tiene una solución? Y viene la contraparte, versículo 48. Un ciego que se ponía a un lugar siempre, porque no cambiaban del lugar, siempre se les colocaba. Entonces, el 48 viene algo muy interesante y penoso. Y entonces, ¿qué sucedió con la gente que estaba alrededor? Dice que la gente le reprendía. Ahora, ¿por qué le reprendía? ¿Por qué? Bueno, sigamos leyendo, dice la Biblia. Le reprendían para que se callase. Ahora bien, lo que estaba haciendo esta gente era tratando de ubicarlo en su lugar. En otras palabras, cállate, ¿no te das cuenta que eres ciego? ¿Sabes dónde está Jesús? ¿Crees poder llegar hasta Él? ¿Qué estás gritando? Más es el daño sonoro que estás provocando que el poder estar ahí. Lo que está haciendo la gente es tratando de detener
y hacerle pensar al ciego que nunca, que no va a poder. Es como cuando le dices, esa es tu realidad, vive tu realidad. Mira, esa es tu condición, ubícate, no vas a poder seguir adelante. Mira, esa es tu forma de ser. O es cuando uno se dice, bueno, yo he nacido así y creo que así moriré. Algo que aprendimos hace unas semanas atrás es que el carácter sí se transforma. Nuestros temperamentos se mantienen. Uno es flemático, otro es melancólico, otro... Eso se mantiene. Porque Dios nos los dio así. Pero el carácter es transformado. Entonces es imposible poder que yo diga, perdónenme hermanos, mi carácter es así de bueno y bueno seré, o es así de difícil y difícil seré. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque cuando vemos a los hombres y mujeres de Dios fueron siendo transformados, porque se dejaron transformar. Porque en algún momento de su vida habrán pedido misericordia, habrán entendido que necesitaban algo. Y hemos visto algunos casos. Lo menospreciaron y le dijeron que se calle. Pero sin embargo, ¿el ciego qué hizo? Sí, tienen razón, es verdad, no puedo ver, es verdad, ¿yo para qué voy a estar gritando? No, lo que dice el texto es todo lo contrario. Este cieguito estaba tan convencido de lo que estaba pidiendo que a pesar de que no sabía por dónde está Jesús, clamaba y clamaba, y hay una segunda vez que dice que tenga misericordia de él. Y eso es lo que hacía. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía la convicción y sabía que el único que podía ayudarlo era ese tal Jesús del que tanto hablaban. Así que no le importó la vergüenza, y acá viene algo importante, no le importó el qué dirán, el tratar de ubicarse y tratar de mantener una postura, sino simplemente se dedicó a clamar. Y al parecer tuvo algo, porque Jesús habría de escucharle. Y aquí podemos, antes de avanzar, aprender una gran lección para nuestra vida. ¿Alguna vez ha intentado algo y al no poderlo lo ha dejado? Cualquier cosa en algún momento de su vida. Intentó hacer algo, fabricar algo, producir algo, y sea en su casa, sea en la familia, en el ministerio, en la iglesia, en el trabajo, y no lo logró y dijo, bueno, de repente no estoy hecho para esto, así que mejor lo dejo. Es interesante porque lo digo, porque en el caso del ciego, él no se dio por vencido. Él lo luchó hasta el final. Y vaya que tuvo una respuesta. Tengamos cuidado de que cuando Dios nos habla en algún momento de nuestra vida y nos da un propósito y nos da una palabra, esa palabra con las cosas que yo hago sean más fuertes de lo que Dios me dijo en alguna vez en mi vida. Y lo que a veces hacemos algunos es, en base a mi forma de ser, en base a las circunstancias, entonces eso va cubriendo las promesas que Dios nos dio. Y eso es terrible. Eso es terrible. Pero en el caso de él no, siguió adelante. Y la actitud fue la que le ayudó bastante. ¿Qué nos enseña esto entonces? Que muchas veces algunos suelen decir, estoy esperando el tiempo de Dios, cuando ya hay un mandato de hacer algo. Otros suelen decir, hay veces, más adelante, cuando ya los años estén por delante, ya ahí tomaré algunas decisiones, cuando las decisiones importantes se hacen en el día de hoy. Si alguien me corrige, si alguien te corrige, ¿no es acaso que es el momento de tomar en cuenta eso? ¿O es, ya lo veré, vamos a ver qué pasa con el tiempo? Hay personas que se han acostumbrado, escúchelo bien, hay personas que se han acostumbrado que las cosas se den, pero no les gusta ser parte de la solución. Pero también hay otra contraparte. Hay personas que les gustan hacer cosas para luego solo renegar de eso. Uno y otro no ayuda. Uno y otro no ayuda. Un líder alguna vez dijo lo siguiente en una exposición.
hablando acerca de los ciegos. El mundo de un ciego está limitado por lo que toca, ¿es verdad? Sí, por lo que toca, es verdad. Una persona con esa deficiencia solo por lo que toca. Su mundo está circunscrito por lo que toca. El mundo de un ignorante queda dentro de los límites de su conocimiento. Si no quiere aprender más, ahí se queda. Y ahí se va a quedar. Y en tercer lugar dijo, pero el mundo de un gran hombre o de una gran mujer está determinado por el propósito que tiene en su vida. Versículo 49. ¿Qué nos describe este pasaje? Entonces sucedió algo que ya hemos leído. ¿Quién se detuvo? Qué interesante. Traté de buscar algunos textos que hablen acerca de eso, o comentarios, y refieren de que Jesús no estaba cerca. Jesús estaba a una distancia suficientemente como para no escuchar eso. No como para decir, no, él estaba cerca y por eso escuchó. No estaba cerca. Pero la Biblia dice que Jesús se detuvo. Y no solamente se detuvo, sino que les dijo a sus discípulos, ¿qué cosa? Alguien me está llamando. Alguien está pronunciando mi nombre. Que venga. ¿Ustedes se imaginan ese momento, ese instante? ¿Qué dirían sus discípulos? Señor, por si no te has dado cuenta, todos están hablando de ti, todos están que te claman, todos estiran la mano para poder alcanzarte un momento. Sí, Señor, todos te llaman. Pero Jesús tendría que decirles, sí, todos me hablan, todos me llaman, pero hay uno que me está llamando de una manera especial. Pero hay alguien que me está llamando de una manera especial. Y es interesante porque lo que va a describir el pasaje, y permítame leerle textualmente lo que dice. Entonces Jesús se detuvo, mandó llamarle, y dice la Biblia, si siguen conmigo, y llamaron al ciego, diciéndole, ¿qué le dijeron? Dos cosas. Vamos, hombre, ten confianza, te está llamando, anda, ve. ¿Quiénes serían las personas que le estaban hablando? Es muy posible que las mismas personas que lo mandaron a callarse. ¿Entienden lo que es eso? Por alguna razón, habrá personas muy bien intencionadas, quizás salga familia, quizás sean conocidos, que en un momento te digan, no se puede, no lo vas a lograr, eso es imposible, y que en otro momento, ¿qué esperas? Ya hace rato que tienes que estar haciéndolo. Así como hay personas que nos aplauden o que nos hablan, también son las mismas personas que después buscan dañar. Y uno tiene que ser muy sabio, porque el problema, mire acá adelante y escúcheme, no son ellos. El problema somos nosotros, que nos prestamos a escuchar lo que dice la gente y no escuchar lo que dice Dios. Fácil es decir, ellos tienen el problema, ellos han provocado eso. Un momentito, a no ser que te pongan una pistola en la cabeza y te manden a hacer, eso es diferente. Siempre habrá gente que busque algo bueno y haga, pero por otro lado están buscando minar todo el propósito que Dios tiene para tu vida. Lo va a ver, hermanos, lo va a ver. Eso es parte de la humanidad. Lo que uno tiene que hacer es tener claro lo que Dios ha puesto en su corazón para avanzar. Y eso es lo que vemos. Entonces, los discípulos a la pregunta, Jesús le dijo, no, hay alguien que me llama de una forma especial. ¿Había algo de especial en el ciego que lo hizo detenerse a Jesús? Yo no creo que sea su ceguera, porque Jesús conoce todo. Jesús dice, conoce el corazón antes que la apariencia. Y es interesante, porque el ciego Bartimeo lo que clamaba, su ardiente deseo, su mejor anhelo, era que Jesús tenga misericordia de él. ¿Cuántas veces habrá personas que solo piden? Piden, si hay un Dios, que haga esto. ¿Cómo permite? ¿Cuántas personas habrán que solo piden misericordia y nada más? Solo quiero misericordia, Dios, no quiero nada más. Hay una gran diferencia ahí. Entonces llamaron al ciego, le dijeron, vamos, ten confianza, levántate. Qué interesante, ¿no?
¿Cuál fue la clave para salir de su estado de conformismo, pasividad y de temor? La respuesta es: levántate. Y cuando lo hagas, hazlo con convicción, no por emoción. Cuando uno hace algo, lo hace por convicción, no por emoción. Sí, creo que esto va a funcionar. Está bien, yo creo que de alguna u otra manera esto puede ayudar en algo. No. Ponte de pie y hazlo porque tienes la convicción que eso es lo correcto. No porque es una oportunidad y a ver qué sucede. Porque de eso hay mucho. Versículo 50 entonces. ¿Qué hizo Bartimeo? Dice que fue hacia él, pero hizo algo. Es interesante. Él tuvo ¿qué cosa? Que arrojar la capa. Hermanos míos, la capa en esos tiempos era el símbolo de la distinción de los ciegos. Así como los que tenían lepra, ¿recuerdan algunos qué cosa utilizaban? Era una campanita para anunciar, y eso decía, por ahí está pasando una persona con lepra. Los ciegos tenían una capa y eso lo distinguía. Dice la Biblia que él tuvo que dejar la capa, lo lanzó, lo tiró y se acercó al Señor. Yo creo que la capa muchas veces, para acercarse a Dios, es lo que nosotros, nuestra capacidad, lo que nosotros podemos hacer. Cuando uno pide misericordia a Dios, no va con títulos, no va con un currículum. Señor, yo tengo esto, he logrado esto, he sufrido esto. No, simplemente deja todo y dice: ten misericordia de mí. No es que yo merezco tu misericordia, no es que yo he logrado, yo he sufrido, yo he hecho tal o cosa. No, es simplemente: Señor, ten misericordia de mí. Y eso es lo que hizo este ciego. Es lo que hizo. Y yo creo que muchas veces tenemos que aprender cada cierto tiempo a dejar lo que creemos que es importante y que va a deslumbrar a Dios. Porque, mis hermanos, lo que es servir a Dios no está determinado por lo que tú y yo podamos hacer, sino es cuando entendemos que lo que hacemos lo hacemos para honrar a Dios. Entonces hay varias cosas van cayendo. Ya no puedo sacar y decir: mira, no eres tú. El ciego lo que hizo fue acercarse, pedir misericordia, dejó su capa y creyó. Y finalmente el versículo 51, ¿qué es lo que dice? Jesús le preguntó, como si no supiese que era un hombre ciego. Pero siempre las preguntas ayudan porque hacen reflexionar a las personas. Y más aún, enseñan a la multitud que está alrededor. Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Como tratando de decir: ¿qué deseas? Por favor, piense por un momento en esto. El hombre era un hombre ciego. ¿Qué pudo haber pedido? Y siempre pedía y mendigaba. ¿Qué pudo haber pedido en su condición? Solo por un momento piénselo. Señor, ¿no te das cuenta? Siempre pido limosna, necesito dinero para poder solventarme. Señor, necesito. O quizás pudo haber dicho: Señor, soy un hombre solo. Siempre estoy solo durante el día. No tengo el calor de una familia. No tengo a alguien, solo me dejan y eso es lo que hago. Dame una familia. Hazme sentir amado. Pudo haberle dicho muchas cosas. Pero lo que dice la Biblia o narra la Biblia es que él pidió visión. No solo la vista. Coja y fíjese en el texto, por favor, por lo que dice después. Uno podría decir: claro, la vista. No, él pidió un poco más que eso. Dice el texto, y permítame leerlo con calma. Él entonces, arrojando su capa, vino a Jesús y respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Vista para qué? ¿Vista para ver, para trabajar, para darse cuenta de las cosas? Note por el versículo siguiente que no era eso lo que solamente quería. Note, por favor, el siguiente versículo, porque no era eso solo lo que él quería. La fe del ciego Bartimeo, no solo se le dio vista, sino que fue salvo. Y es interesante, ¿por qué? Porque el versículo 52, y le ruego que leamos juntos, y ahí está la clave de todo. A la voz de tres, ¿lo intentamos? Versículo 52. 2, 3. Y Jesús le dijo: vete,
tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Qué interesante. Cuando ya tengo lo que quiero, entonces gracias, muchas gracias. Fue algo bueno, sigo con lo mío. La Biblia no dice eso. Entonces el ciego no pidió solo la vista. Señor, ya, la vista, porque tengo muchos planes en mi vida, tengo muchas cosas que hacer. Sino que entendió, comprendió que tenía una misión por delante. Y la Biblia lo dice textualmente, ¿no? Entonces ya no estaba junto al camino, mendigando, sino, ¿cómo termina el texto? Siguiendo a Jesús en el camino. Hay una gran diferencia en eso. Y ojalá lo podamos entender. Una gran diferencia entre estar al lado del camino y una gran diferencia estar en el camino. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer mi voluntad fuera del camino de Dios y otra cosa es estar en el camino de Dios haciendo su voluntad. Siguiente, por favor. Gracias. Son dos cosas muy diferentes. Pero eso es posible en la vida de un creyente, sí es posible. De uno que sirve, claro que es posible. Porque cuando yo hago mi propio camino, mis propias decisiones, me preocupo para que se cumpla lo que yo deseo, lo que yo quiero. Y eso se traslada a los que me rodean. Porque exijo que se haga lo que yo considero que debe ser. Porque cuando uno está dentro del camino de Dios, y hay muchos ejemplos, no es lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, es lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué? Porque entonces hay un cambio, el carácter es transformado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que se da en la vida. Un hombre o una mujer con propósito entiende su objetivo. Permítame mostrarles un pequeño video que habla de una dama que entendió su propósito. No que sea lo mismo en nosotros, pero veámoslo por favor por un momento y lo que podemos aprender de ello. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória, então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder.
Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Enseñanza en este video que he querido mostrar. ¿Que debemos estar ocupados toda la semana? No, esa no es la enseñanza. La enseñanza es encontrar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. No es estar ocupados, hermanos. Es simplemente encontrar el propósito para qué Dios te creó. Si Dios te creó para una determinada cosa, no hagas otras cosas que no sea esa. Porque perdemos tiempo haciendo tantas cosas a la vez y no hacemos una bien. Debes encontrar el propósito que Dios te dio. Y espero de corazón que puedas entender eso. En el caso de esta señorita, ella lo entendió a su temprana edad. Y déjenme decirles, sí, es penoso saber que murió, pero al menos es un ejemplo de saber que hizo lo que debía hacer porque eso era lo que Dios le hizo. Cada uno debe de saber. Nunca seamos copia fiel del original de otro, porque no hemos nacido iguales. Y así sean mellizos, por si acaso, o gemelos. Dios te creó con algo particular. Nunca hagas que otro sea igual a ti. Si Dios te mandó ser brazo, sé brazo. Y cumple ese propósito. Si Dios te puso ser ojo, sé ojo y cumpla. Pero no creas que todos debemos ser una sola cosa. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro y darle gracias a Dios por este tiempo. Y vamos a tener un pequeño tiempo con el Señor. Le invito, por favor, ahí donde está.